RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos, qué bueno estar con ustedes un miércoles más aquí en RBC 104.7, un canal, una señal, una estación de radio que nos acoge y que nos permite llevarles a ustedes la posibilidad de conversar todos los miércoles a esta hora en relación a los temas de calidad. Y esto esta posibilidad es una posibilidad tremenda, la posibilidad de poder acercarnos a este mundo de las acreditaciones, las certificaciones, la metrología, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento continuo, los procesos, la gestión. De eso hablamos cuando hablamos de calidad. Así que si usted se ha encontrado con nosotros por primera vez, quizás en el 104.7, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este programa. Además, un día cargado de noticias, cargado de nuevas. La primera es la elección del Contralor. Tenemos un Contralor nuevo. El anterior, una persona absolutamente cuestionable por sus métodos y sus tácticas, fue defenestrado y ya la Comisión Permanente del Congreso de la República eligió un nuevo Contralor, la Comisión Permanente del Congreso. ¿Eso qué significa? Que el señor Nelson Schack va a asumir esa enorme responsabilidad, la responsabilidad de presidir, de dirigir, de sacar adelante una institución como la Contraloría. Es todo un reto, no es una situación menor, y eso es sin duda algo retador, importante, y que además muchos de los que creemos en la necesidad de erradicar la corrupción de la esfera pública como de la privada, pero de la esfera pública en tanto que es la Contraloría, le deseamos el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, que llegue a buen puerto, que consiga los objetivos de limpiar primero la casa y luego la posibilidad de enfrentar situaciones extrañas ligadas a la labor de Contraloría. Mucha suerte al nuevo Contralor, que vaya bien la gestión y que su equipo sea suficientemente profesional para acompañarlo en esa labor. Importante. Luego, otra cosa que queríamos destacar es el aniversario del INACAL, el Instituto Nacional para la Calidad, que es el ente rector en los temas de calidad en nuestro país, una institución muy, pero muy joven, que comienza a ocuparse de temas que han quedado ahí un poco siempre soslayados o esperando una mejor oportunidad. Y esto quiere decir la oportunidad de hablar de los temas de calidad y de sentarlos, ponerlos en la mesa, de ponerlos en la agenda pública, debatirlos, discutirlos, abordar todo lo que tenga que ver con la calidad desde todas las miradas y desde todas las orillas posibles. Eso es muy, pero muy importante, y en ese sentido un saludo al INACAL, a la gente que forma parte de esta organización, a todos ellos, porque están pues empezando y haciendo y desarrollando un trabajo que tiene que ser muy serio y muy eficiente en el tiempo, en un tema además, el de la calidad, que todavía muchos lo miran con cierta distancia o lo ven muy técnico o lo recelan, pero que es un tema fundamental y que está ligado a innovación, está ligado a educación en tecnología, está ligado a los procesos de gestión y mejora continua, está ligado a los ISOs de calidad, una serie de cosas que son muy importantes conocer en nuestro país. Mientras tanto, nos vamos acercando ya a 28 de julio, esperando el mensaje presidencial y saber si habrá cambios o no que estén relacionados con la economía. En una larga entrevista en el diario La República, hoy día el presidente Kuczynski le ha dado una entrevista a Enrique Patriu, y La República titula: "Pensé que se podía hacer más en el primer año de gobierno". Que diga esto alguien que ha estado 2 veces en un gabinete ministerial
suena por lo menos extraño, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que un exministro de Economía, como Pedro Pablo Kuczynski, sepa lo que significa estar en el gobierno 1, 2, 3 años? Él pensó que se iba a poder hacer más. Bueno, a gritos hay que decirle al presidente Kuczynski que tiene que hacer más, que la economía tiene que dar un giro y que tenemos que dar un salto para adelante, pero de proporciones, para poder además desaparecer las brechas de inequidad, de ineficiencia, la desigualdad, y con ello apostar por el desarrollo, un desarrollo sostenible para nuestro país. El presidente se refirió a varios temas. Uno de ellos fue el Poder Judicial, que en esto de los negocios, la calidad, la innovación, tiene que jugar un rol sumamente importante. Le dijo: yo le pido al Poder Judicial es que los procesos se hagan rápidamente y de manera eficiente. Esto en relación a los casos de otros expresidentes que se han visto en situaciones más o menos complejas, ¿no es cierto? Pero tiene razón al llamar al Poder Judicial a la acción, a que cambie su forma de hacer las cosas, a que haga las cosas con decencia, con honestidad, con rapidez. La justicia que tarda no es justicia. Así que en ese sentido el llamado del presidente es sin duda muy importante, y creo que expresa además el deseo de tener un poder judicial que sea mucho más agresivo, más proactivo, que esté más presente en las grandes cosas del país, que marque una línea jurisprudencial, además que sea muy eficiente en esos términos, para que nadie pueda cuestionar una sentencia judicial, que se modernice, caray, a la larga, para poder generar un mejor servicio. No se olviden también que el mundo de los negocios y el mundo de los libros que están ligados con negocios, con innovación, con tecnología, también los vamos a poder encontrar en la Feria Internacional del Libro de Lima, que comienza el 21 de julio. El día 20, el presidente de la República, acompañado de su ministro de Cultura, Salvador del Solar, van a inaugurar la feria en la noche, lo cual es absolutamente sin precedentes. Yo creo, no tengo recuerdo, de pronto el presidente Belaúnde lo hizo alguna vez en alguna feria, pero yo no tengo recuerdo de un presidente inaugurando una feria internacional del libro en nuestro país. Eso es absolutamente transformador. Eso sí que es una novedad. Y este jueves el presidente de la República y su ministro de Cultura se han comprometido para poder ser partícipes en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Lima. Una feria que tiene como invitado de honor a México, que viene con más de 70 autores, con editoriales, una barbaridad de feria la que vamos a vivir en Jesús María, en el Parque de los Próceres de la Independencia. Algunos le llaman el Parque Matamula, digamos, ¿cierto? El que está junto al Rebagliati, en la avenida Salaverry. Allí va a estar montado el recinto ferial, donde podremos encontrar justamente libros que tienen que ver con innovación, con tecnología, con calidad, con economía, con negocios, con los temas de los que hemos hablado en este programa innumerables veces. El 20 se inaugura la feria, el 21 viernes se abren las puertas y estamos todos invitados a participar. El otro día me contaban que esta Feria Internacional del Libro de Lima va a tener 190.000 títulos a disposición de quienes visiten la feria. Es fantástico, pero lo interesante es que la Cámara Peruana del Libro, que es la que nos está invitando a la Feria Internacional del Libro, lo hace con un eslogan que me ha parecido muy interesante. Ese eslogan es: vive la experiencia FIL. Es decir, no se trata solamente de ir a comprar 1, 2, 3, 5 libros. Se trata de vivir la experiencia FIL yendo a las mesas, a los conversatorios, a los encuentros con autores, a la firma de libros, yendo a todo lo que tiene que ver con niños. En la FIL, un montón de editoriales dedicadas a los niños, una serie de eventos, de actividades. Además, una feria que está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Es imperdible. Miren, yo soy fanático de las ferias del libro, pero con esta me he enganchado más, así que los quiero
los quiero invitar a que a ir, a que nos encontremos ahí, a que conversemos entre libros, a que nos tomemos un café en el marco de una Feria Internacional del Libro de Lima. El otro día entrevistaban a Germán Coronado, presidente de la Cámara Peruana del Libro, y decía que, claro, le preguntaban, ¿no? Y bueno, ¿y cuándo seremos como Guadalajara? ¿O cuándo seremos como la Feria del Libro de Buenos Aires? Que son dos ferias, señoras ferias, tremendas ferias, las que significa la Feria de Guadalajara y la Feria de Buenos Aires. Y claro, Germán Coronado dijo con agudeza y con verdad, digamos, mientras que Guadalajara tiene 43 años, el Perú solo tiene 20 años de feria. Entonces, claro, la diferencia es sustancial. Y si me permiten un último dato, antes de entrar con otros asuntos, la Feria de Guadalajara y la Feria del Libro de Buenos Aires tienen apoyo estatal. Tienen recursos del Estado para poder funcionar. La Feria Internacional del Libro de Lima no. Vive solo del aporte de los socios de la Cámara Peruana del Libro y de lo que podamos pagar, esos 3 soles que pagan los niños cuando entran a la Feria del Libro, que pagamos los adultos los 7 soles que pagamos. Así que ahí está la invitación a ir a la Feria Internacional del Libro. Mientras tanto, Ciudadanos al Día sigue apostando por las buenas prácticas en gestión pública y este año se suman 223 buenas prácticas en gestión pública. Ha habido una publicación en el diario El Comercio el día de hoy, donde se conocen las instituciones que innovan, así han titulado, para mejorar al ciudadano. Y son una serie de entidades listadas en orden alfabético y por categoría, donde se indica entre paréntesis el número de buenas prácticas en gestión pública 2017. Y en incidencia pública, es decir, ¿cuál es la organización del Estado que más incidencia pública ha hecho? Que más ha enganchado con la gente, con sus mecanismos y sus formas de hacer sus procesos. Bueno, está en primer lugar Foncodes, en primer lugar en la lista, que no es un orden de mérito. Está Foncodes, está el INACAL, ahí está, justo les hablábamos de ellos, el Instituto Nacional de Calidad. Está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Está la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de San Miguel, la Municipalidad de Santiago de Surco y también está la OMPE. Interesante lo que hace Ciudadanos al Día, premiando las buenas prácticas. Por ejemplo, me contaron una que me pareció sencillísima de aplicar, pero muy potente. Un municipio se había dado cuenta que no tenía ningún sentido poner un vidrio entre el lugar donde atendía un señor o una señora en el municipio y los ciudadanos. Entonces el alcalde decidió sacar las ventanas, sacar los vidrios y que la gente hablara con el funcionario de cara a cara. Bueno, a partir de ese momento, la percepción de la gente respecto a su municipio comenzó a cambiar. Porque sintieron que el municipio era más cercano, porque era más amable, porque estaba más cerca de la gente. Ahí tienen, por ejemplo, un buen caso de una innovación, ¿no es cierto?, en el Estado. Sacar los vidrios. ¿Para qué sirve ese vidrio con ese circulito al medio, donde uno tiene así que poner la boca de costado para que lo escuchen? No sirve de nada. No sirve de nada. Bueno, acá están entonces todos los reconocidos, los nombres de las instituciones que han hecho cosas para cambiar el Estado y lo están haciendo bien desde la mirada de Ciudadanos al Día. Por ejemplo, algo de lo que hemos hablado en este programa es de cooperación público-privada, tan importante para el desarrollo. Bueno, en cooperación pública-privada, Ciudadanos al Día tiene como en su lista, en la lista de las entidades que innovan para seguir sirviendo mejor al ciudadano, está, por ejemplo, el barco Amazon Hope, Dirección Regional de Salud de Loreto, Municipalidad de Parinari, Loreto, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahí tienen una alianza entre público y privado, haciendo un barco que lleva salud a todas las zonas de la selva a través de los ríos. Otro ejemplo de cooperación público-privada es Foncodes, otro ejemplo es el Instituto Nacional de Salud Mental, el Honorio Delgado y Deyo Noguchi, que ha hecho alianzas con el sector privado muy importantes. Otro ejemplo es el de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de San Juan del Lurigancho,
con el INPE. Parece que han establecido ahí alianzas muy interesantes que Ciudadanos al Día destaca. Está también la Municipalidad de Ate, la Municipalidad Metropolitana de Lima, está Sedapal también entre las que aparecen listadas en esto que ha denominado Ciudadanos al Día Cooperación Público-Privada. Son las 4:18. Vámonos a la pausa breve y seguimos con más. Quédense con nosotros. Esto es Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad al Día, seguimos dándoles noticias, alcances de información que llega desde el mundo ligado a la calidad. Y quiero contarles algo que está pasando en México. La Universidad Autónoma de México está elaborando un dispositivo de bajo costo para medir la calidad del agua potable. Se trata de un grupo interdisciplinario de investigadores de la Autónoma Metropolitana que elaboró un dispositivo de alta tecnología. Me cuentan que es de fácil empleo, de bajo costo y de respuesta rápida para medir la calidad del agua potable. Para que no nos cuenten cuentos, pues si nos digan, no, el agua que llega a tu casa sí es potable. Cuando uno hace la prueba resulta que tiene tal cantidad de restos fecales que uno dice no hay forma, ¿no? Bueno, con dicho instrumento, informó la universidad en un comunicado, el usuario qué es lo que hace. Puede saber si el agua que proviene del caño en la casa es o no es bebible, por lo que se ha solicitado el registro de patente del aparato. ¿Se acuerdan ustedes en 1989 en el desastre del gobierno aprista, cuando hubo una vez en que abríamos el caño y salía un olor a miasma, un olor nauseabundo, recordarán ustedes, un olor de alcantarilla, y algo habían hecho mal en Sedapal y habían mezclado las tuberías? ¿Qué habrían hecho? Se habrían mezclado las aguas. Lo cierto es que en ese caso y en ese ejemplo nos hubiese venido muy bien tener un instrumento como este. Bueno, los profesores del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa señaló que este aparato inspecciona a través de sensores los parámetros que determinan las condiciones físicas del agua, es decir, la turbidez, lo que les decía, ¿no?, los coliformes fecales, y el nivel de satisfacción es medido por temperatura y el pH del líquido vital. Señaló que el agua que distribuye el sistema de aguas de la Ciudad de México es de buena calidad, pero en el proceso para llegar al grifo pasa por cisternas o por tinajas, ¿no es cierto? Y eso usan la palabra tinajas porque estoy un poco reproduciendo lo que llega del cable internacional, en los que empieza a degradarse, contaminándose incluso de bacterias, por lo que la mayoría de los consumidores no la ingiere. Miren, tienen un problema muy similar al que tenemos en Lima, ¿no es cierto? Incluso no tenemos que ni siquiera por camiones, tinajas o bidones. Si el agua se mantiene dentro de una tubería, la mayoría de familias en Lima hierve el agua. Y eso ha quedado como parte de una tradición que es una pena, porque en otros países uno pone la boca debajo del caño y toma agua. Y es fantástico, y es fresco, y es espontáneo. Acá no se puede. Como ejemplo, el especialista de la Universidad Autónoma se refirió al líquido, ¿no es cierto?, al agua que se entrega en una delegación en Iztapalapa, en México. Dijo, no es potable, por lo que no puede beberse de manera directa del suministro público. Es ahí cuando un insumo como este podría funcionar. Pero tengo más que contarles. Tengo un dato que viene del Economista de México, un periódico económico de México, de este país, que dice: mejora la calidad de la vivienda. ¿Qué significa? La calidad de las viviendas que financia el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mejorará conforme existan más obras de infraestructura para el agua y las vialidades, indicó
el titular de ese organismo. Bueno, igual es complicado, ¿no? Imagínense en nuestro país este asunto de la calidad. Si la vivienda, claro, tiene que estar asociada a que haya redes de agua y las redes de agua no llegan, es bien difícil comenzar procesos o proyectos de infraestructura a la espera de que llegue el tubo del agua. Digamos, eso es como una quimera, ¿no es cierto? Si con el gas, que es más fácil, el porcentaje mínimo de la ciudad tiene gas por tubería, que ofrece la empresa que todos conocemos, que ofrece Cálida. Es verdad que ha mejorado sus números y que cada vez hay más redes, pero lentamente comienza a poblar la ciudad. Imagínense ustedes si de eso dependiera construir edificios. Bueno, es por eso que es tan lento también el crecimiento ordenado de una ciudad como Lima. Y interesante este dato, ¿no? Es un dato relevante. Estoy intentando leer la nota. Dice: el funcionario recordó que el ritmo que ha tenido el instituto desde el inicio de esta administración se ha dado alrededor de 2,5 millones de financiamientos, los mismos que se han acompañado de alta generación de empleo. Ahí tenían entonces la información que llegaba desde México. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, Carlos, ¿te provocaría ir a comer un restaurante japonés? Yo diría sí, claro, me provocaría. ¿Y cómo sabes que el sushi, que el pescado crudo que te venden es de calidad? O sea, que no tiene mercurio, por ejemplo. Bueno, hoy se puede saber si el sushi es de calidad, pero hay ciertas claves que nos pueden ayudar a escoger la compra o el restaurante y no equivocarnos en la elección de esta delicia oriental. La comida japonesa, la verdad es que se ha hecho un hueco en la gastronomía en general. Es considerada, yo no sé si por su exquisitez, porque de pronto no es esa la palabra, sino por lo sobria, lo limpia, la forma como mezcla colores y sabores, el cuidado con las especies, el manejo de los cortes. Bueno, se ha hecho un hueco sin duda en la gastronomía mundial. Pero claro, ¿y qué hacemos con el sushi? ¿Qué pasa si el producto no es de calidad? Bueno, pero antes de ver el producto, la carta nos puede dar una pista. Ese es un dato interesante. Si el sushi está elaborado con pescado de temporada, es una buena señal. Es cierto que ahora se pueden adquirir muchas especies durante todo el año. Para respetar la estacionalidad del producto siempre es una buena señal. Pero lo cierto es que, atención a ese dato. Con el sushi ya hay delante algunos indicativos de que se aprecia a simple vista que nos pueden servir como indicativo de su calidad. Por ejemplo, el arroz debe estar compacto para deshacerse en la boca cuando nos comemos la pieza. Ahí está. Bueno, entonces, nada, interesante esta noticia que llega desde España, desde el País Vasco. ¿Cómo saber si el sushi es de calidad? Y la primera pista está allí, en ver la carta y verificar si los pescados que nos ofrecen son de temporada. Pero si le ofrecen en invierno un pescado de verano, sospecho, pues claro, lógico. Bueno, vamos a dejar estas noticias para irnos a la pausa, un breve corte, pero en instantes quiero presentarles a nuestra siguiente invitada. Es una especialista en educación, la conozco hace mucho tiempo, fue directora de la ADREL, digamos, la ADREL Lima, que es, digamos, la UGEL de UGELes. Qué chamba de haber sido estar en ese puesto, además bajo digamos, el norte del ministro Saavedra, que era un ministro muy exigente en términos de resultados y de metas, y que en fin, el Congreso decidió mandarlo al Banco Mundial en vez de dejárnoslo aquí trabajando, pero en fin, ya son otras decisiones. La presento a Flor después de la pausa. Quédense con nosotros, les va a encantar conversar con ella. Es una profesional y una técnica estupenda en educación y vamos a poder desarrollar muchos temas como el proyecto educativo nacional, que además el Consejo Nacional de Educación se ha tirado encima este esfuerzo y es un trabajazo. Algo tendrá que ver Flor Pablo en todo eso, lo sabremos después de la pausa. Quédense con nosotros. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Muy bien,
Tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Flor Pablo, jefa del área técnica del Consejo Nacional de Educación, en relación a un proyecto educativo nacional en ciernes, en marcha. Y hay uno, lo que pasa es que el tiempo se le está agotando y el Consejo Nacional, a pedido del Ministerio de Educación, está haciendo algo que es raro en el país, que se llama planeamiento, que es como una palabra que sabe, ¿no? La gente piensa en planes quinquenales, estalinistas y tal, entonces nadie quiere planear. No, el planeamiento es fundamental. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno saber de ti, qué bueno saber que estás en el Consejo y además en estas lides. Acá de vuelta en el sector público, en educación. Y bueno, y como tú bien dices, un encargo muy bonito y muy importante para el país, ¿no? Importantísimo, que es pensar el nuevo proyecto educativo nacional al 2036. Ok. Claro, tiene un largo aliento, ¿no? 3 periodos de gobierno luego del Bicentenario. Esa es la perspectiva cuando algunos nos preguntan, ¿y por qué el 2036? Claro, ¿no? Esa es la lógica. Y en educación, bueno, son esfuerzos sostenidos de largo plazo. No es que la mejora de la calidad educativa, ni todo lo que hay que hacer y las grandes brechas que tenemos la vamos a resolver en 4 o 5 años, ¿no? Entiendo. Son esfuerzos mínimo de 5 periodos de gobierno. Creo que ya vamos 2 de manera sostenida, ¿no? Entre el gobierno, creo, que comenzó en los años ya podemos decir que en el gobierno del doctor Alan García comenzó la reforma en el tema magisterial. Luego en el periodo anterior con Ollanta se ha profundizado. Sin duda. Muchos cambios. Ahora con el presidente Kuczynski igual se mantiene una línea y que va en el norte de lo planteado por el proyecto educativo nacional. Y claro, este proyecto fue hecho hace ya... y está cumpliendo ya su límite, cierra el 2021 y lo que vemos es en una evaluación que estamos haciendo ya del proyecto para plantear el nuevo, que hay temas pues que efectivamente en su momento no se vieron, como el tema de la educación rural. Muy importante. Flor, intento un poco armar el rompecabezas y tú que has estado al frente de una ADREL tan importante como Lima, yo quería preguntarte exactamente eso. ¿Este era un documento que ustedes tenían como norte permanente? ¿Era una herramienta con la que uno se acostaba y la tenía ahí en la almohada, digamos? ¿O era un documento lejano, unas referencias mayores? Mira, lo bueno de este proyecto, que es el primer proyecto educativo nacional, que está todavía vigente hasta el 2021, es que fue hecho de una manera tan participativa, que estoy seguro, siempre claro, la participación no es que llegue, pues, no es que todo mundo, puede, pero por eso también es tan importante estos espacios en los medios de comunicación, para que aquellos que no participan directamente, ¿no? En los talleres y consultas y demás, estén al tanto y vean mecanismos de enterarse de información, ¿no? Entonces fue un proceso bien amplio, duró más de 3 años el proceso de consulta, elaboración. En realidad, de repente, lo que sí podríamos decir es que siempre, y queremos superar, por ejemplo, eso, fue más sectorial, ¿no? Porque creo que ahora estamos convencidos, no solo el sector de educación, sino todos los sectores, que para pensar en educación y pensar en desarrollo de capacidades hay que mirarlo intersectorialmente. Hay que mirarlo con salud, hay que mirarlo con trabajo, hay que mirarlo con el MIDIS, con todo el tema de desarrollo, el ministerio vinculado a mujer. En realidad y ahí me estoy quedando corta seguramente con algunos ministerios, seguro. Transporte, turismo en general. El pensar la educación, y creo que ese es un tema que una idea que quisiera transmitir, pensar la educación no es pensarlo desde el sector educación, es pensarlo intersectorialmente con el sector privado, en realidad con los partidos políticos, pensarlo con todos los actores de la sociedad civil. Flor, con las regiones, acaban de tener ustedes un evento en Ayacucho. Exactamente. Justamente para esto. Hemos tenido un evento la semana pasada en Ayacucho para hablar sobre los proyectos educativos regionales, ¿no? Y porque esto es un proyecto educativo nacional, pero no tiene vida si no hay a nivel de las regiones también. No es una relación de jerarquía, pero sí de afinidad, ¿no? Porque no se trata Tiene que tener vasos comunicantes de todas maneras, ¿no? Es tener una visión común, saber cuáles son nuestros derroteros y que las regiones hagan también su propio proceso. Y claro, y el tema que vimos en Ayacucho fue eso, y esta misma pregunta que tú me hacías a mí, ¿no? ¿Cuán cercano ha sido el proyecto educativo nacional? ¿Cómo es que se ha vinculado con lo que pasa en el territorio? Y lo que salía eran experiencias muy positivas, también desafíos en algunos casos, porque mucho de esto pasa
Por la voluntad política, pues todavía. Seguro. Entonces, si hay autoridades políticas que ponen como uno de sus ejes el tema de educación, en realidad las cosas fluyen de mejor manera, como creo que ha sido el caso de los últimos años. Y, por ejemplo, en Lima te cuento que no había un proyecto educativo metropolitano. No había. Y de hecho, creo que cuando nos conocimos fue en ese proceso de hacer ese proyecto, de comunicarlo. Y ahí es que nos dimos cuenta también que las grandes brechas que existían no eran visibles. Entonces, si uno no sabe qué le falta y hacia dónde va, cómo comienzas a priorizar y actuar, ¿no? Entonces, en Lima se dejó no se llama proyecto educativo regional, porque la educación de Lima todavía no ha sido transferida al gobierno metropolitano. Lima metropolitana no se encarga de educación. No se encarga, le llamamos lineamientos estratégicos de la política educativa de Lima metropolitana, porque la gestión de Lima pertenece al ministerio, esas cosas, pero en general todas las regiones, hay regiones, por ejemplo, como es el caso de Arequipa, que están ahorita rehaciendo ya su nuevo proyecto, entonces son procesos muy dinámicos. De acuerdo. Bueno, de momento qué bueno que Lima Metropolitana no se esté encargando de la educación, porque si con los puentes tiene tantos problemas, imagínate qué sería con educación. Pero déjame llevarte a otros terrenos. Los profesores, ¿cuánto suman a un proyecto educativo nacional? Mira, los profesores, siempre decimos, ¿no? Son la clave, en realidad. Son la clave. Los profesores, los directores, son los actores. Pueden haber currículum, pueden haber materiales, pueden no haberlo. En general, todos los insumos terminan siendo accesorios si el factor docente no es bien trabajado. Un buen maestro hace la diferencia, ¿no? Hay experiencias de maestros que pueden no tener esa escuela que todos deseamos que algún día sean todos los colegios de nuestro país, pero hacen el cambio, transforman vidas y tienen experiencias significativas con sus chicos, ¿no? Es clave, un actor en este proceso de trabajar el nuevo proyecto educativo nacional, como ya lo ha sido antes, es el docente, ¿no? Tenemos que trabajar con los maestros, con sus asociaciones, el colegio de profesores, los sindicatos, con los maestros de a pie que de repente no están organizados necesariamente. Con su derrama, por ejemplo, que están activas. Con la derrama, de hecho, miembros de la derrama son parte del directivo del Consejo Nacional de Educación. Mira. El profesor Jorge Jaime es parte del directivo, entonces eso también nos genera un puente de comunicación con el actor docente. Y bueno, el docente tiene en sí mismo una serie de agendas, ¿no? Claro. En el desarrollo de su profesión, pero a la vez es un actor clave, entonces hay que trabajarlo en esa doble dimensión. De acuerdo. Cómo mejoramos, ¿no? Su profesionalización, su remuneración, pero a la vez cómo le pedimos a la vez mejores desempeños, ¿no? ¿Con qué insumos se hace un plan nacional? Tienes encuentros en regiones, reuniones con organizaciones, pero luego tienes que sentarte a escribir. ¿De dónde viene todo ese material? Te comento, tiene una parte técnica, efectivamente, de reuniones, de opiniones de expertos. Hemos formado una mesa técnica con aliados de la cooperación internacional, muy por ejemplo, que nos tienen que apoyar con todo ese saber y esas experiencias también internacionales que nos tienen que decir por dónde ir o por dónde no ir también. Sin duda. Todo el trabajo con regiones, ¿no? Todo el trabajo vienen periodistas, por ejemplo, locales, regionales al evento para poder dinamizar también los procesos de información, de socialización a nivel nacional. Y en regiones más que en Lima le tienen interés al tema, estoy convencido de ello. Sí, es más cercano, es más cercano. Sí, tenemos que ahí aprovechar eso. Creo que hemos avanzado bastante en poner como agenda pública la educación, pero necesitamos todavía tener un sueño común. ¿Para qué es que queremos una educación de calidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa educación? Este plan de pronto nos puede generar esa pregunta ¿sí? Y ser la pregunta más importante. Exacto. De pronto, ¿no? Y ahí, ¿en qué insumos hemos pensado que no hay que pensar la educación en sí misma? Por eso este seminario que comienza mañana, comienza mirando el país. Mira. Porque hay que mirar el país no solamente en sus brechas, en sus posibilidades, sino también en el contexto global. Entonces, el día de mañana y pasado comienza un seminario que justamente el título no es la educación que queremos, ni nada parecido a la educación, sino es futuro país, y es mirar el país, ¿no? Entonces, cuénteme un poco más de este seminario, ¿quién lo organiza? ¿Dónde va a ser? Lo estamos organizando nosotros, el Consejo Nacional de Educación. Ya. Es el primer gran evento nacional que convoca a más de 300 personas el día de mañana en el Colegio Fanny.
que está en Jesús María. Que tienen por sí, además queremos hacerlo en un colegio de manera simbólica en realidad, porque que es un colegio, además, ¿no? Claro. Es un colegio con mucha tradición y a la vez creo que el punto de partida y de llegada de las políticas, Flor. ¿no? Buena idea. Va a estar el premier inaugurando, Fernando Zavala, están el comité directivo en la inauguración, el señor César Guadalupe, que es el presidente actualmente. Luego nos acompaña en una conferencia de UNESCO. UNESCO nos apoya en el evento para mirar los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que a nivel mundial tenemos que tener presentes los países. Ahí Magali Robalino es una aliada importantísima. Sí, Magali así es ahí una trome y además es una mujer muy comprometida en estos temas. Muy comprometida. Ha venido muchas veces al programa, por eso te lo decía, muy comprometida. Nuestros aliados son, ya que mencioné UNESCO, UNICEF, está el Banco Mundial, está UFPA, está OEI, Plan Internacional, principalmente buenos socios, y UNICEF, que creo que me olvidé mencionarlo. Ahí hay un primer grupo de aliados y la idea es ir creciendo en aliados justamente. De acuerdo. Y nada, vamos a mirar el país el primer día, los objetivos de desarrollo sostenible. CEPLAN nos va a presentar la perspectiva que tienen al 2030 para nuestro país. Sí. Esa es otra organización que tendría que tener más luces, Flor, sí. ¿no? Que los reflectores deberían estar más puestos ahí. Sí. ¿No te parece a ti? Es que creo que poco a poco vamos dándonos cuenta como país que necesitamos, a veces minimizamos el tema del planeamiento, ¿no? Y creo que no es el planeamiento por el planeamiento, sino el planeamiento nos da la visión, totalmente nos da la mirada de a dónde así tenemos que ir y de dónde estamos, ¿no? Así es. Una preocupación. En un mundo tan cambiante, un proyecto de tan largo aliento debe tener herramientas para poder intervenirlo en el transcurso del tiempo, o no las tiene las herramientas. ¿Cómo haces ahí? El proyecto educativo nacional en principio plantea los grandes derroteros, no puede llegar a un nivel micro porque entenderás 15 años, 3 periodos de gobierno, es bien pero difícil, sí, por ejemplo, sí tiene que plantear las grandes apuestas, ¿no? Yo creo que como país cada vez tenemos más claridad, por ejemplo, la reducción de brechas entre lo urbano y lo rural, ¿no? A veces por adelanto pueden ir saliendo otras cosas, el tema de que de la educación no solo en la básica, ¿no? Sino pensar la educación para los adultos, pensar la educación a lo largo de la vida, ¿no? Ese es otro de los temas que va saliendo en las conversaciones, atender el conjunto de las necesidades educativas de las personas, desde las necesidades educativas especiales, por ejemplo, que es tan importante la atención de los niños y niñas y jóvenes y adolescentes con discapacidad. Es, por ejemplo, un tema también que creo que tiene que colocarse, el tema de la educación técnica productiva, ¿no? La vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Entonces hay una serie, los mismos temas vinculados al desarrollo sostenible, al medio ambiente, el tema de género, ¿no? O sea, cómo superamos estas brechas de discriminación en general, donde un elemento importante es la discriminación por género, por condición socioeconómica, que pareciera que pasan los tiempos y las cosas deberían ir cambiando y en realidad no cambia nada. No van cambiando muchas cosas y ahí, claro, la educación sola no lo va a hacer, ¿no? Hay un tema de familias, de sociedad, pero creo que hacer ese nuevo proyecto educativo nacional es una buena excusa para problematizar esos temas, ¿no? Y ver qué queremos como país, ¿no? Para qué tipo de educación para ese país que soñamos todos, ¿no? Es decir, que el paso, ese arco de tiempo, esos 15 años que se han propuesto luego del 21, que es la fecha del bicentenario, ¿tú percibes que los cambios en la globalización, en las tecnologías, no deberían cambiar demasiado lo que van a trazar en este proyecto? En realidad tenemos que tener esa capacidad para visionar lo que puede ir sucediendo, por ejemplo, en algo que tú has planteado, el tema tecnológico, por ejemplo, la brecha digital. Así es. Esa va a ser una gran brecha si no pensamos una educación que esté mirando esos grandes cambios. Tenemos que tener esa capacidad de avisorar en el futuro qué va a pasar y hacer una educación que no se quede dormida en el pasado, sino que... ¿Cómo haces eso, Flor? ¿Qué bola mágica tienes guardada? Bueno, ahí en realidad, ayudan pues los elementos de perspectiva, ayuda a juntarte con gente de diferentes especialidades, ¿no? O sea, los educadores pues no vamos a hacer solos este proyecto, sí, pues. Hablar con gente que viene, por ejemplo, del mundo de la conectividad, de las tecnologías, que nos dan elementos súper valiosos. Flor, eso debe ser delicioso. Sí, hemos tenido hemos tenido de hecho ya más de 5 conversatorios iniciales todavía con varios especialistas sobre estos temas que nos van planteando cuál es la agenda desde sus campos de desarrollo para la educación, ¿no? Entonces, algunos de los temas que planteo son producto de esas reflexiones iniciales todavía. Seguro. Un hito es este evento de mañana y pasado, donde vamos
a mirar el país y de hecho vamos a trabajar 8 de los temas que hemos priorizado. No son todos los temas vinculados al desarrollo del país, pero sí 8 que consideramos que pueden ser relevantes ser discutidos en conjunto con los participantes, con los más de 300 personas que van a estar con nosotros. Entiendo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero plantearte algo para el regreso de la pausa, que va a ser muy breve además. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en educación en planear? Nos ganaba el día a día, había que apagar tantos incendios. Es que el Estado peruano jamás ha planeado nada y recién está aprendiendo a planear. Pensémoslo un poquito y luego después de la pausa nos dedicamos un poco a mirarlo de cerca. Gracias, Flor, por estar con nosotros. Muy bien, en Calidad del Día. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos con Flor Pablo, jefa del área técnica del Consejo Nacional de Educación. Y si ustedes me lo permiten, creo que son las personas que más sabe de gestión educativa. Bueno, ha estado al frente de la ADRE Lima, que es, digamos, es la UGEL de UGEL, es un monstruo. Tienes que pensar la educación de la ciudad, de la capital, es tremendo. Y Flor nos está contando que forma parte del Consejo Nacional de Educación ahora y que está embarcada en el proyecto educativo nacional, no ella sola, por supuesto, sino un grupo de personas. Flor, ¿por qué nos hemos demorado tanto, y te planteaba esto antes de irnos a la pausa, en planear? Yo creo que hay un tema. Cuando uno está, por ejemplo, en el plano territorial, nos ganan las urgencias, ¿no? Son demasiadas años de abandono. Creo que eso es algo que hay que reconocer, ¿no? O sea, la educación, si bien ha incrementado algunos, creo que unos pocos puntos en el presupuesto, pero que a lo que teníamos es súper significativo. Pero igual venimos de años de muchas brechas, ¿no? O sea, no solamente en términos de la educación urbana y rural, que es una de las grandes brechas que tenemos como país, sino en general de todo el sistema educativo, ¿no? Entonces creo que hay muchas urgencias, entonces nos dedicamos a apagar incendios y no hay pues un organismo que se dedique a la planificación. CEPLAN recién hace unos años está reflotándose nuevamente. En educación no existe una instancia de planificación, salvo una oficina que también se dedica a estos temas dentro del propio ministerio, pero que entre sus muchas otras funciones tiene el tema del planeamiento. Y bueno, y el Consejo Nacional de Educación, que también tiene una vida reciente, en realidad hace poco hemos celebrado los 15 años del Consejo, ¿no? Con este proyecto que ha sido uno de los primeros frutos y el seguimiento que se le hace a este. Creo que en general las urgencias nos han ganado. Estamos en un momento algo distinto, ¿no? Las regiones cada vez más le encuentran valor al planeamiento, y creo que no es el planeamiento que tenemos que superar también el Estado, que es ese papel que se llena porque hay que llenarlo, ¿no? Sino el planeamiento con sentido. Entonces, el planeamiento que te da la visión, que te da el horizonte, y luego, claro, hay instrumentos más finos en la propia planificación de las actividades y cosas menudas, pero creo que vale tener un horizonte, un norte, un sentido común. Pero ese es el valor del planeamiento estratégico, pero ¿no? Tiene que ser un norte que esté, digamos, en la piel de la gente, que lo hagamos nuestro, porque si no es un documento en una repisa. Sí, Flor. Y de repente no se trata en realidad de un documento voluminoso, sino es, y podría terminar siendo para efectos más técnicos, un documento como es ahorita nuestro proyecto educativo actual, que tiene más de 100 páginas, pero en realidad tiene que quedar en todo el colectivo, en el inconsciente, en la sensibilidad, en la piel, como bien lo señalas. ¿Qué cosa queremos con la educación? Así es. Y de hecho acá hay un planteamiento que tiene el actual proyecto educativo nacional, y justamente ahora la idea es revisar si sigue siendo ese el planteamiento. Aquí la visión es: todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, siguen aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, ¿no? Entonces, ese ha sido lo que ha orientado, pero la idea es siempre ir mejorándolo, perfeccionándolo y ir cogiendo ese sentido común, ¿no? ¿Qué fue lo mejor que tuvo este primer proyecto educativo nacional y qué fue lo peor?
Estamos todavía en esa evaluación, en realidad, ¿no? O sea, yo creo que adelantaríamos y ahorita, por ejemplo, te digo así un dato, la evaluación debe terminar de este proyecto hacia el primer trimestre del otro año. Estamos comenzando con una evaluación externa va a tener el proyecto, cosa que nos da también un nivel de que quien diga si ha funcionado o no, no seamos nosotros mismos, no seamos juez y parte, va a haber una evaluación externa y a la vez un proceso, de hecho, esa evaluación externa va a recoger de los actores lo que opinan realmente sobre este proceso. ¿Hay indicadores para poder evaluar? ¿Eso se puede medir o va a ser difícil? En realidad es cuánto el proyecto ha significado, esa pregunta que tú me decías, ¿no? Inicialmente, cuánto ha marcado, ha estado presente en las políticas regionales, locales, nacionales, cuánto ha sido un derrotero, un orientador, porque eso es el proyecto educativo nacional, no termina siendo un planeamiento fino, un faro, sino así es. Exactamente, además por la cantidad de años en la que se plantea sería bien difícil y además no es el rol del Consejo llegar a ese nivel fino. Pero por ejemplo, como te decía de este evento de Ayacucho, por eso lo comparto, algo que salía es como una ausencia, que seguro va a salir en la evaluación, es que no aparece el tema de la educación rural. ¿Cómo se nos pasó? Como se nos ha pasado siempre lo rural, creo, ¿no? ¿Es cierto? Como país se nos sigue pasando. En realidad uno ve los indicadores y por más esfuerzos que se hagan, parece que hay que hacer cosas más novedosas, mayor inversión. Nos tiene que doler a todos la realidad rural. Y hay que entenderla y no hay que pretender urbanizarla porque la ruralidad no es son varias ruralidades. Hay toda una discusión ahora sobre las ruralidades. Exactamente, es una ruralidad que además transita la población, ¿no? O sea, creo que hay mucho estudio últimamente además sobre el tema, eso ayuda, creo que seguro. Eso también, creo que en cada momento tenemos un tipo de información y en los últimos años realmente como país hemos producido mucha investigación, mucho más evidencia que hace 10 años, así es que tenemos mejores condiciones para poder, cuando tú me decías cuál va a ser esa bola mágica que vamos a mirar, en realidad ahí el juicio de expertos, lo que la gente percibe de sus realidades, los estudios y los consejeros, que ahí hay 25 consejeros que vienen de especialidades distintas, también con un expertise que nos van a aportar muchísimo a este proceso, y la gente de a pie, los maestros, las maestras, los líderes, las autoridades, los padres, madres de familia, los estudiantes. También vamos a preguntarle a los chicos. Buena idea. ¿Qué país quieren y qué educación quieren? Exactamente, ¿no? Sí. Eso va a ser un ejercicio interesante. Va a ser bien bonito, sí. Dime una cosa, Flor, a nivel del barrio, a nivel de América Latina, ¿la brecha de desigualdad urbano-rural es la más alta? Estamos entre unas las más altas, ¿no? En realidad no es que sea muy distinta, ahí estamos con otros países entre Bolivia, Ecuador, pero en realidad lo que alarma es si lo vemos hacia adentro de nosotros, o sea, si nos comparamos en una mirada a lo largo de los años, en realidad, por ejemplo, a nivel de educación secundaria, la disminución de los alumnos en la secundaria es dramática. Vamos 22% en los datos del 2016, hemos reducido la matrícula en la zona rural, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los chicos de la secundaria? En realidad, la secundaria es un problema en todo el país, Flor. En todo el país. Los chicos en tercer grado de primaria, digamos, tienen un resultado y retroceden. Y en la secundaria ya no se ve. Y claro, hay problemas a nivel de aprendizajes, problemas de la culminación, los chicos se van de la secundaria, o hay el tema de la extraedad, o hay algunos que se quedan con la primaria y ya no van a la secundaria. En realidad hay un tema ahí, un desafío grande en cada uno de las edades. En realidad igual nos falta atender más a los niños de 0 a 3 años, ¿no? Hemos crecido, sí, en la atención de los niños de 3 a 5 años. O sea, hay avances, hay estancamientos, ¿no? Y creo que donde vamos avanzando hay que aprender por qué estamos avanzando y seguir con esas políticas. Donde vemos que la cosa se ha estancado, hay que revisar críticamente y replantearnos y ser más creativos, más novedosos y mirar, ¿no? Tampoco es ser novedosos, inventar la pólvora cuando esta ya se inventó, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad como país, ¿no? Porque este no es un trabajo solo del Consejo. O sea, eso sí creo que tiene que entenderse así. El Consejo no tendría la posibilidad de solo como institución hacer este diseño, sino es con el Ministerio, con los otros sectores, con la empresa privada, con los medios de comunicación. Ahí vamos a estar tocando las puertas seguramente para varias conversaciones con los medios. Siempre abierta, Flor. Claro que sí, acá sabemos que tenemos unos grandes aliados. Sin duda, este es un tema central del país. Eso trasciende cualquier cosa. Sí, y de verdad, este año estamos en una preparación más técnica, el otro año es un año, debería ser declarado el año de la educación, de pensar
de pensar la educación del país, o el sueño de la educación del país, no sé, algún nombre ahí, porque en realidad es el año en el que vamos a todos a discutir, ¿no? Y además es un año especial, es un año electoral, seguro, ¿no? Donde habrá que escuchar más allá de las promesas, qué planteamientos hay programáticos a nivel regional y local sobre el tema de educación y también. Ajustar, ¿no?, a los candidatos para que nos respondan y nos propongan y se comprometan con la educación. Y claro, y una pista que queremos seguir, que nos parece en la evaluación técnica que hemos hecho el proceso, es que el acuerdo nacional fue parte del proyecto educativo nacional aún vigente. Entonces sí quisiéramos que este nuevo proyecto educativo nacional también tenga ese respaldo, ¿no?, multipartidario y de que sea parte del acuerdo nacional como país, ¿no? Ese es uno de nuestras metas también en este proceso. Flor, una pregunta final, que es, digamos, trasciende a la labor del Consejo Nacional de Educación y del Proyecto Educativo Nacional, pero lo pongo sobre la mesa también para entender más qué es lo que nos pasa en educación. En los últimos años da la sensación que la escuela, que debería ser el lugar, sobre todo la escuela pública, donde nos encontremos todos y donde nuestras diferencias se limen y las asperezas desaparezcan, se convirtió en una escuela, una de ricos y una escuela de pobres, ¿no es cierto? La escuela pública para los que no tenían acceso y posibilidades, y la otra para estratos medios y medios altos. Pero me preocupa que lo que tiene la pobreza es que las miradas en la pobreza son siempre más cortas. Quienes ven el mundo y lo conocen tienen más posibilidad de aprenderlo con H, ¿no?, de hacerlo suyo. Quien tiene menos posibilidades no. ¿No sientes que la escuela pública no termina de salir de ese entrampamiento? Chicos que vienen de sectores pobres, profesores que muchos de ellos están rozando la línea de pobreza. ¿Cómo solucionas ese entrampamiento? Mira, ahí planteas un tema súper interesante, y es la apuesta por la escuela pública. Así es, eso es central. Tiene que haber una apuesta por la escuela pública. Y la escuela pública como de un calidad, de calidad, claro, como un espacio no para pobres, así es, sino un espacio para la convivencia social, para la integración social, donde, como ocurren en los países desarrollados, donde nadie se sorprende cuando alguien de clase media dice, ay, yo mando a mi hijo a una escuela pública. No, es absolutamente parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en nuestro país creo que hay efectivamente una escuela pública que falta mejorar, que está en situaciones realmente que necesitan todavía en términos de capacidades, de condiciones, pero creo que tenemos que seguir mirando, te digo ahí ya por mi experiencia en Lima, hay escuelas públicas de calidad. Yo estoy no solo convencida, sino que hace 2 años he matriculado a mi hijo al último en un colegio público, inicial. No tiene nada que envidiarle, no voy a decir nombres, no tiene nada que envidiarle a los colegios privados de buena calidad, porque sí hay colegios. Lo que pasa es que ahí hay un tema de estigma también sobre lo público. Es posible. Entonces, que no es gratuito también, además, o sea, no, claro. Y ahí creo que todos tenemos que, justo ahora que estamos en un contexto de huelgas, entre las huelgas, entre una serie de situaciones que han llevado a desacreditar la escuela pública, muchos padres, a mí por ejemplo lo que me preocupa ahorita de este tema de huelga es cuántos padres van a comenzar a retirar a sus hijos y a llevarlos, porque como todo padre quiere lo mejor para sus hijos, y al mínimo recurso que tiene lo invierte en educación, eso también está. Pero se lo llevas a una escuela privada de muy mala calidad, qué bueno, Flor. Exactamente, y qué bueno fuera que se llevaran a colegios privados de buena calidad. ¿A dónde van? A colegios privados de muy mala calidad, donde está demostrado por justamente el indicador que tenemos, la evaluación censal, en realidad los colegios privados de buena calidad son otra cosa, ahí no está el tema, el asunto es la proliferación de la informalidad de los colegios privados de mala calidad, pero volviendo a lo público, creo que hay que hacer una... terminar, Flor, que me matan si no cortamos. Creo que hay que hacer una apuesta firme por lo público, hay que mirar, hay que ponerle luces a esos colegios que les va bien y que lo hacen bien, porque creo que hemos puesto a todos en el mismo saco. Buen punto. Y creo que hay que comenzar a mirarlos, hay que comenzar la clase media a apostar. Y es una apuesta. De mi propio prejuicio, además, y es una apuesta, y es romper ese prejuicio. No te digo, mandemos al colegio que no conocemos. Hay, por ejemplo, ahora la nueva directora regional que ella Miranda les podría decir dónde están esos buenos colegios. Yo conozco 80 buenos colegios de inicial en todo Lima, que no tienen nada que envidiarle, y al contrario, creo que la idea es público y privado de buena calidad. De buena calidad.
Flor, me encantó verte de nuevo después de un buen tiempo. Gracias. Y mucha suerte al Consejo. Y mañana y pasado estamos en el Colegio Fanning con el evento, el seminario Futuro País. Ahí los esperamos a todos y todas. ¿Es un evento abierto? ¿Cualquiera puede ir, Flor? Ha sido invitado, en general es un evento para más de 400 personas, así es que si hay alguno interesado, igual puede acercarse. Hay un cupo mínimo, así que bien tempranito y creo que pueden acceder. Pero ahí en general está full también el evento. Los esperamos ahí. Muchas gracias. A ti las gracias. Flor Pablo, jefa del área técnica del Consejo Nacional de Educación, ha estado con nosotros y ha hablado con una claridad meridiana. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en Calidad al Día. Galo Flores produce el programa y Carlos Cornejo lo conduce. Muy buenas tardes. RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en su dial 104.7 FM.